Revelación divina, silencio sobrenatural para el elegido, milagros confirmados en 40 días. La noche estaba oscura, las estrellas parecían titilar anhelantes, como si esperaran un milagro. En un pequeño pueblo adoquinado, donde la iglesia de San Judas Tadeo erguía su imponente figura, se sentía en el aire una inquietante anticipación. Mateo, un joven de 22 años, sollozaba en la penumbra de su hogar, su corazón aplastado por el peso de la enfermedad que consumía a su madre. Su devoción había sido firme durante toda su vida, pero en ese momento, la duda lo asfixiaba. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía, y la ciencia parecía no tener respuesta. Las calles, a menudo llenas de risas y oración, estaban envueltas en un manto de tristeza. Mateo sabía que la comunidad se había unido en una fervorosa oración por su madre, pero ¿sería suficiente? Una tormenta se desataba en su interior, un grito que parecía resonar hasta el cielo: «Señor, reacciona». Esa noche, mientras el viento aullaba como un lamento, un rayo de luz divina atravesó sus pensamientos oscuros. Un susurro celestial llegó a su corazón: «Inicia una cadena de oración ininterrumpida por 40 días». Era un llamado, una revelación que lo sacudió hasta los cimientos de su ser. La idea lo llenó de temor y esperanza, su fe tambaleaba, pero había vislumbrado una posibilidad que requería valentía. Con la bendición de su abuela, que siempre había sido un faro de fe, Mateo decidió compartir su visión con el pueblo. Al principio, el escepticismo caminó de la mano de los murmullos. ¿Cómo puede un joven cargar con la carga de un milagro?, se preguntaban algunos, mientras otros alzaban la mirada a San Judas, buscando respuestas en su imagen sagrada. A pesar de la incredulidad, el amor por la madre de Mateo empieza a mover corazones. Uno a uno, sus amigos, compañeros y conocidos fueron uniéndose a la misión, multiplicando la fuerza de la oración. El pueblo entero no solo pidió por la madre de Mateo, sino también por sus propias luchas. Los días corrían como el río, y pequeños milagros empezaron a fluir. Un joven que antes estaba perdido en la oscuridad de las drogas regresó a los abrazos de su familia. Una anciana, considerada a punto de partir, vio renovada su salud de forma inexplicable. Un aire de transformaciones comenzaba a envolver la comunidad, y Mateo sentía que la chispa de esperanza iluminaba aún más su camino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Sin embargo, a pesar de la oleada de bendiciones y el fervor que recorría las calles, Mateo estaba atormentado. Su madre seguía en la misma lucha silenciosa, sin signos de mejoría. La desesperación acechaba en cada rincón. ¿Era posible que él estuviera fallando? La incredulidad comenzaba a asomarse entre los fieles, y el pueblo se veía abrumado por dudas. Una feroz tempestad estalló justo antes de la celebración anual de la Virgen de Guadalupe. La lluvia caía como un grito de angustia. La comunidad se reunió en la iglesia, y en medio del caos, Mateo, con el alma desgarrada, elevó su súplica a Dios. En ese silencio sagrado, mientras el viento ululaba afuera, su madre abrió los ojos por primera vez en semanas, iluminando el corazón de todos. Era un milagro. La fe había resurgido, pero ¿sería suficiente para enfrentar la próxima prueba que aguardaba? El sol emergió tras las nubes, ofreciendo un nuevo comienzo para el pueblo. Mateo respiró hondo, sintiendo que el aire cargado de promesas lo rodeaba. Su madre, aunque consciente, continuaba débil, y con cada mirada de ella, él sentía un impulso desesperado de no rendirse. El eco de la súplica había resonado en el cielo, pero el camino aún era largo. La noticia del milagro se extendió como un fuego en la sequía. Las voces, antes llenas de escepticismo, ahora murmuraban llenas de esperanza. Si Dios puede hacer algo tan grande por la madre de Mateo, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Se repetía en cada esquina.
El pueblo se convirtió en un hervidero de oración y fe renovada, y la cadena de oración continuó, aún más fervorosa que antes. Mateo sentía como si una ola de energía recubriera cada rincón de su ser. Aquella comunión de fe lo llenaba de fuerza. Sin embargo, estaba consciente de que su madre seguía en la cuerda floja. Cada día se preguntaba si su milagro sería suficiente, si el cielo habría escuchado el clamor constante. En una de esas noches, mientras el silencio envolvía su hogar, sintió un impulso que lo llevó a buscar el lugar donde San Judas Tadeo había escuchado sus súplicas. La iglesia, siempre venerada, ahora lucía como un faro de esperanza. Mateo se arrodilló frente a la imagen del santo y, con lágrimas en los ojos, desahogó su pesar. Señor, ¿dónde está el final de esta lucha? ¿Qué más debo hacer para que mi madre regrese a nosotros? Las palabras fluyeron como un río desbordante. A medida que amanecía, un ligero resplandor iluminó el altar. En medio de la oración, una presencia envolvente acarició su alma. Mateo sintió ese calor sagrado formando una conexión profunda, como si un hilo invisible lo uniera a lo divino. En ese momento, comprendió algo fundamental: la fe de todo el pueblo era un eco de su propio corazón. No estaba solo. Esa revelación lo llevó a reunir a la comunidad una vez más, no solo para pedir por su madre, sino para celebrar la unidad que habían encontrado en el camino. Vamos a compartir lo que hemos recibido, declaró. Cada milagro pequeño cuenta, y nosotros somos testigos de un amor que nos une y nos transforma. Durante esa reunión, los testimonios fluyeron como cascadas. Cada persona compartía su propia lucha y las pequeñas victorias que habían llegado gracias a la intervención divina. Desde reconciliaciones familiares hasta pequeños cambios de salud, todos eran parte de una cadena que se tejía cada vez más fuerte. Fue en medio de risas y lágrimas, de abrazos y alegría, que Mateo vio la luz. Su madre necesitaba más que solo sus oraciones, necesitaba el amor y la fe de toda la comunidad. Pero incluso en medio de esa celebración, el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un anuncio inesperado. La historia de la madre de Mateo comenzó a atraer la atención de un reportero de televisión del pueblo vecino, y la invitación a compartir su experiencia en un programa semanal ofrecía tanto peligro como oportunidades. A medida que la comunidad se preparaba para contar su historia a un público más amplio, la incertidumbre se instaló: ¿cómo manejarían la atención externa? La mezcla de expectación y terror llenó el aire. Las voces de sus vecinos resonaban en su mente, llenas de preguntas y expectativas. Mateo se encontraba en la encrucijada de su fe, el camino hacia adelante no estaba claro. ¿Qué dirección tomarán ellos en medio de un mundo que anhela escuchar su historia y, quizás sin saberlo, poner a prueba su fe en el proceso? La mirada compasiva de su madre lo sostuvieron, y el eco de su amor resonó en su corazón. Así, Mateo se preparaba para lo que podría ser el capítulo más revelador de todos, mientras un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. ¿Cómo enfrentarían juntos la prueba que la vida les había reservado? Mateo despertó aquella mañana con una sensación agridulce. El eco de la fe colectiva aún vibraba en su pecho, pero la incertidumbre sobre cómo compartir su historia ante las cámaras lo mantenía inquieto. Mientras se preparaba para el día, se detuvo un momento al mirar por la ventana. El pueblo, que antes parecía tan perdido, ahora estaba lleno de luz, y su corazón latía con fuerza, alarmado por lo que vendría. Más tarde, la comunidad se reunió frente a la iglesia. Vocales llenas de energía resonaban en el aire, mezcladas con un murmullo de anticipación. Las risas de niños que corrían y jugaban entre los mayores contrastaban con el peso del momento que estaban a punto de enfrentar. Mateo miró a su madre, quien, a pesar de su fragilidad, sonreía con un brillo en sus ojos que despertaba confianza en todos. Hoy, somos más que un grupo de personas, empezó Mateo, sintiendo el calor que brotaba de él. Hoy somos testigos del amor que Dios nos ha mostrado. Nuestra historia no es solo la de mi madre, es de todos nosotros y lo que hemos vivido juntos. Las palabras parecían fluir como un torrente claro, y él sentía como cada sílaba vibraba a través del corazón del grupo. Mientras el reportero y su equipo de televisión llegaban, una suave brisa sopló, como si la misma creación aprobara lo que estaban a punto de hacer. El equipo se preparó, cámaras en mano, y Mateo sintió la presión del momento. Recuerden,
dijo en voz baja a la multitud, nuestra fe es más grande que cualquier consecuencia. Compartamos no solo nuestra historia, sino el amor que nos une. Cuando el reportero hizo la primera pregunta, su voz sonó casi como un eco distante. ¿Qué significa para usted este milagro? Mateo respiró profundo. Alzó la mirada, como buscando una señal en el cielo, y comenzó a hablar, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían apoyado a su madre. Este milagro nos recuerda que, a pesar de las dudas, siempre hay luz en la oscuridad. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero juntos, con fe, hemos encontrado respuestas. No debemos olvidar jamás que la verdadera fuerza reside en la unidad. Sus palabras resonaron, y la comunidad aplaudió, llevándolo a una conexión más profunda. Con cada respuesta que daba, el amor y la profunda espiritualidad del pueblo se tejían en el aire. Historias de sanación, de amor y redención salieron a la luz. Mateo, sintiendo el poder de esos relatos, habló sobre cada pequeño milagro, cada detalle que había sido parte de la travesía. Cada palabra se convertía en un testimonio, un eco de esperanza. Al cierre de la grabación, mientras las luces se apagaban y el equipo se alejaba, un silencio místico se apoderó del lugar. Fue entonces cuando un anciano del pueblo, con ojos llenos de sabiduría, se acercó a Mateo. Has hecho más que contar tu historia. Has despertado la fe dormida en muchos, dijo, mirándolo fijamente. Pero recuerda, hijo, que esta atención trae consigo tanto oportunidades como pruebas. Nuestro desafío apenas comienza. Mateo sintió que cada palabra del anciano caía en su corazón como una semilla. La carga del futuro no se desvanecía. ¿Estamos preparados para lo que venga? Reflexionó para sí mismo, el peso de la responsabilidad ahora mayor que nunca. Mientras la noche caía sobre el pueblo, un aura de expectativa llenó el aire. El reto estaba lanzado. ¿Cómo manejarían la atención que ahora su historia había traído? La comunidad se había unido en la esperanza, pero Mateo sabía que los próximos días serían determinantes. ¿Serían capaces de sostener la fe en medio de las adversidades? ¿Estaría su amor, esa fuerza que los unió, a la altura del desafío que aún estaba por venir? La clave del futuro parecía estar al alcance de sus manos y aún no sabían lo que el cielo estaba preparando para ellos. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre las puertas de la iglesia. Mateo se despertó con la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de su vida y el de su comunidad. La grabación había culminado, pero las repercusiones aún resonaban. Su corazón latía rápido, no solo por la incertidumbre, sino porque un fuego nuevo parecía formarse dentro de él. Miró por la ventana y vio a algunos vecinos reunidos en la plaza. Había un bullicio, risas y la música de un grupo que tocaba guitarras. Sin embargo, en medio del bullicio, Mateo percibía un hilo de preocupación. Mientras se iba vistiendo, las palabras del anciano resonaban en su mente. Él había hablado de oportunidades, de desafíos, y Mateo sabía que, al contar su historia, había encendido algo más que un simple relato. Salió a la plaza y, al instante, fue recibido por abrazos y sonrisas. La comunidad estaba más unida que nunca. Cada rostro reflejaba esperanza, cada mirada, una promesa de apoyo mutuo. Sin embargo, también sintió una sombra en el aire. Las noticias se esparcían como fuego, y el mundo exterior observaba con atención. La comunidad se enfrentaba a un dilema: ¿cómo manejar la luz y la sombra de este nuevo despertar? Mateo, ven aquí, lo llamó una vecina. Era Clara, una mujer mayor conocida por su sabiduría. Hemos decidido organizar una reunión. Queremos que hablemos de lo que viene. Mateo asintió, sabiendo que juntos podrían enfrentar lo desconocido. La fe que hemos compartido es nuestra fuerza. No podemos dejar que esto nos divida, planteó. Mientras se preparaban para la reunión, una nube de inquietud se instaló. Mateo no podía ignorar los murmullos de algunos que cuestionaban si este milagro era genuino. ¿Era realmente el amor de Dios, o solo un momento efímero? Sin embargo, mientras las chispas de la duda empezaban a asomarse, el tono esperanzador de la comunidad también comenzaba a resplandecer. La sala de la iglesia se llenó rápidamente. Cada asiento, cada rincón, estaba ocupado por corazones ávidos de desarrollo.
Mateo subió al podio, sintiendo el peso de las miradas fijas en él. Estamos aquí porque creemos, porque hemos visto el poder de la fe, comenzó. Su voz vibraba con un espíritu renovado, mientras profundizaba en sus palabras, una revelación se asomó a su interior. No importa lo que el mundo diga o lo que la duda intente sembrar, nosotros sabemos lo que Dios ha hecho. Esta historia es nuestra, y el amor que nos une es inquebrantable. Los murmullos de aprobación resonaron en la sala. Gente se alzó para contar sus propias experiencias, sus propias luchas, y cómo habían sido tocados por la mano de Dios. Uno a uno compartieron testimonios de sanación, de provisión y de cómo haberse mantenido unidos había sido la respuesta a sus oraciones. Esa noche, el espíritu del pueblo se transformó. Las dudas que antes se cernían sobre ellos eran barridas por una ola de fe renovada. Sin embargo, la atmósfera también estaba cargada de preguntas. ¿Qué vendría ahora? La atención de los medios persistiría. Algunos forasteros habían empezado a llegar, atraídos por el eco de la historia de Mateo y su madre. Mateo podía sentir que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Una nueva etapa llena de oportunidades y pruebas. Dios nos ha dado un propósito, concluyó con un brillo en los ojos, y juntos enfrentaremos lo que venga. Mientras todos abandonaban la reunión, una sensación de determinación llenó sus corazones. Sin embargo, una pregunta flotaba en el aire: ¿podría realmente la fe de la comunidad sostenerse frente a las adversidades que se avecinaban? Y allí, en medio de la noche estrellada, la respuesta parecía estar aún más allá de lo visible. ¿Sabían ellos lo que el cielo realmente estaba preparando para su pueblo? Solo el tiempo revelaría el misterio divino que se avecinaba. El día siguiente amaneció con una brisa fresca, una señal de que algo extraordinario flotaba en el aire. Mateo se despertó con un fuerte dejo de expectativa en su corazón. La iglesia había sido un faro de luz la noche anterior, un lugar donde la fe palpó realidades que parecían muy lejanas. Ahora, la pregunta era, ¿cómo hubieran cambiado las vidas de aquellos que lo escucharon? Al salir a la calle, vio más forasteros que antes. Algunos se paraban en la plaza, comentando entre ellos, con la curiosidad brillando en sus ojos. Pero había algo más, había un aire de reverencia, casi de anticipación. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que se estuvieran acercando a su comunidad como un acto divino? Mateo, mira esto, le gritó Clara, sosteniendo un periódico. La portada mostraba su imagen, junto a la de su madre, con un titular impactante: Un pueblo renace a la fe, un milagro en las montañas. Las voces que llegaban desde la plaza se alzaban como un coro animado. Todos deseaban ser parte de este despertar. Esto puede ser un desafío, empezó a decir Mateo, pero Clara lo interrumpió con una sonrisa amplia. O un regalo de Dios, joven. No tengas miedo de lo que está por venir. Ella siempre parecía tener la palabra adecuada. Con un corazón agradecido, Mateo se sintió inspirado por esa fe inquebrantable. La comunidad decidió organizar un evento en la iglesia al caer la tarde. Una velada de testimonios, música y oración, donde cada uno podría compartir cómo la luz de Dios había impactado en sus vidas. Se sentían exactamente como los primeros cristianos, llenos de fervor y entusiasmo. A medida que pasaron las horas, el bullicio de la plaza se intensificó. Las guitarras sonaban más fuerte y las risas se entrelazaban con palabras de alabanza. Al llegar el momento del evento, la iglesia reventaba con la presencia de Dios y una congregación ansiosa por compartir. La felicidad se podía tocar y el amor que respiraban se intensificaba. Mateo tomó el micrófono. El nerviosismo inicial pronto fue reemplazado por una paz sobrenatural. Hoy estamos aquí para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero también para prepararnos para lo que vendrá, empezó, dejando que la audiencia se asomara un poco más hacia su corazón. A medida que sus palabras florecían, corrieron sus lágrimas, las lágrimas de esperanzas renovadas. Un joven se levantó, contándole a todos cómo, por primera vez en años, había sentido el poder de la fe. Su sanación había llegado como una brisa. Más tarde, una madre habló de su lucha y cómo los vecinos se habían duplicado en amor, alimentando no solo su cuerpo, sino su alma. Cada historia era un ladrillo en esta construcción de fe colectiva,
pero al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse y la música a callarse, un silencio profundo se apoderó del recinto. Una figura desconocida estaba en un rincón, escuchando, observando. Su mirada era intensa, llena de una sabiduría que todos parecían sentir, aunque no pudieran entender. Mateo no pudo dejar de mirar cuando esa persona hizo un gesto, su mano se levantó en señal de paz. En 40 días, habrá un acontecimiento que ustedes no esperan, el eco de la voz resonó y el aire se cargó de expectativa. La comunidad se miró entre sí, un murmullo de preguntas brotó, pero también un aire de verdad, era un anuncio que iba más allá de humanos. La promesa de Dios resonaba en sus corazones. ¿Qué eventos milagrosos se desbordarían en esos días venideros? La incertidumbre mezclada con esperanza creó una energía palpable. Mateo se sintió lleno de fervor. Asumió su rol como líder entre ellos, sabiendo que estaban a punto de entrar en un viaje que desafiaría sus creencias y los llevaría a un nivel de fe más profundo. Sin embargo, la pregunta que latía en sus corazones persistía: ¿estaban realmente preparados para lo que Dios tenía marcado para ellos? ¿Podrían sostener una verdad tan extraordinaria? Así, en la oscuridad iluminada por la fe, la comunidad se sumió en una expectativa ferviente por lo que estaba por venir. Las primeras luces del amanecer comenzaron a colarse entre las montañas, tiñendo el cielo de un dorado lleno de promesas. Mateo se despertó antes de que el canto de los pájaros llenara el aire. El eco de la voz en la iglesia aún retumbaba en su mente: en 40 días, habrá un acontecimiento que ustedes no esperan. Cada vez que pensaba en eso, sus entrañas se apretaban. ¿Qué significaba eso realmente? La comunidad había despertado con una vibrante energía. Las calles estaban llenas de personas, no solo los forasteros curiosos, sino un mar de miradas esperanzadas. Se reunían en grupos, compartiendo historias sobre cómo sus corazones estaban recibiendo la fe como un torrente de agua fresca. El espíritu de unidad era irrefrenable, y el brillo en los ojos de la gente decía más que 1000 palabras. Mateo decidió que debía hacer algo más. Se acercó a la plaza, donde la música resonaba y las voces se alzaban en alabanzas. Con cada paso, era como si el suelo estuviese vibrando bajo sus pies, llenándolo de una fe renovada. Un grupo de jóvenes se había reunido para tocar guitarras y cantaban melodías que hacían a todos bailar con alegría. Mateo. Mateo. Lo llamaron varios. Ven, únete a nosotros y comparte lo que has experimentado. Su corazón latía con fuerza. No podía huir de la invitación. La comunidad lo necesitaba. Entonces, se subió a un pequeño escenario improvisado, y una ola de emoción lo inundó. Hoy estamos más vivos que ayer, comenzó, mirando a todos los rostros ansiosos. La fe nos trae esperanza. Y hoy, quiero que juntos nos preparemos para lo que Dios nos tiene reservado. Él quiere que seamos partícipes de sus maravillas. Con cada palabra, sentía que el Espíritu Santo lo guiaba, llenando el aire con la presencia divina. Mientras hablaba, un profundo silencio se hizo presente. La música cesó y todos los ojos estaban puestos en él. Mateo sintió que algo poderoso estaba a punto de ocurrir. Entonces, a su lado, una mujer de cabello canoso se puso de pie. Su voz temblorosa reverberó en el aire. Esta fe ha sanado mi corazón, declaró, un corazón que estaba quebrado por años. Mi hijo se alejó y yo no sabía qué hacer, pero ahora simplemente confío. Al instante, un murmullo de asombro recorrió la plaza, la comunidad comenzó a levantarse, y uno tras otro, comenzaron a compartir sus historias. Había risas, lágrimas y un fuerte sentido de pertenencia en cada testimonio. Las palabras vibraban con la sinceridad de la experiencia vivida, y la fe se iba intensificando en cada relato. Mientras un anciano relataba cómo había perdido la esperanza y había encontrado a Dios en los momentos más oscuros, Mateo sintió que cada historia fue como una chispa que encendía más fuego en los corazones. Poco a poco, la atmósfera cambiaría. Una expectativa palpable llenaba cada rincón. Entre el bullicio, sin que nadie lo notara, la figura que había estado silenciosa en la iglesia, apareció de nuevo. Con su aura de misterio, observaba el evento con una sonrisa leve, como si estuviera esperando. ¿Qué será ese acontecimiento que se aproxima?
susurró una joven a su lado. Cada día que pasa siento que algo grandioso se aproxima, pero ¿estamos preparados? La incertidumbre, una mezcla entre miedo y emoción, comenzó a invadir el espacio. El tiempo parecía ir más lento, como si el universo mismo girara en torno a ellos. Mateo miraba a su gente, sintiendo una conexión tan profunda, que sabía que era un punto de inflexión. Una voz interior parecía florecer en su corazón, llamando a cada uno, recordándoles que este momento era solo el principio. La comunidad estaba unida, ardiendo con fe, pero la pregunta seguía allí, flotando sobre ellos. Los desafíos que vendrían fortalecerían o debilitarían su unión. Así, encerrados en la calidez del instante y envueltos en una vibrante anticipación, se sentaron a esperar las revelaciones de los días venideros. El silencio se instaló, dejándolos en un umbral de posibilidades asombrosas. ¿Podrían realmente abrazarlos? ¿Milagros que estaban por venir? El reloj seguía avanzando, y cada segundo se sentía cargado de promesas en el aire. Mateo se encontraba en medio de esa plaza vibrante, donde las historias de fe se entrelazaban como las notas de la música en el aire. Los rostros iluminados, brillando con esperanza, reflejaban un anhelo profundo que latía en sus corazones. Aquel día, el canto y la risa habían dado paso a una solemnidad que desnudaba el alma. ¿Qué les depararía al final de esos 40 días? Una brisa suave acariciaba las mejillas, trayendo consigo el eco de las palabras de la mujer de cabello canoso. Ahora simplemente confío. Ese simple acto de fe resonaba, y Mateo sintió cómo se formaba un lazo invisible entre cada persona presente. La comunidad se había convertido en un solo ser, unido por una esperanza genuina. No tardó en notar que entre los murmullos, emergía una inquietud. Algunos comentaban sobre la figura enigmática que había estado en la iglesia. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Se preguntaban unos a otros, sus voces llenas de curiosidad y un toque de temor. Mateo inmediatamente recordó que todavía había preguntas sin respuesta, inquietudes que necesitaban ser abordadas. Amigos, comenzó a hablar de nuevo, las palabras que hemos escuchado nos están llamando a algo grande. No solo debemos estar preparados, sino también disponibles. En estos días que siguen, Dios quiere mover nuestras vidas, y eso puede asustarnos. Pero es en la incertidumbre donde florece la fe. Las miradas se encontraron, y un murmullo de asentimiento recorrió la plaza. La fe realmente podía ser cultivada en el terreno complicado de la duda. Pero, estaban listos para abrir sus corazones y dejar que fluyera la promesa divina. De repente, la figura misteriosa dio un paso adelante. Con pasos firmes, comenzó a caminar hacia Mateo. La multitud se hizo un silencio profundo, como si el aire respirara en sintonía con el momento. Sus ojos, llenos de sabiduría, brillaban con un fuego que nadie podría ignorar. Es hora de revelaciones, dijo con voz serena, pero poderosa. La lucha por la fe a menudo se siente como batallas interminables, pero vendrán días de esplendor. Estas palabras, cargadas de unción, corrieron como un río por entre la multitud. Mateo se sintió invadido por una mezcla de temor y alegría. Un sentimiento profundo surgió de su interior. ¿Estamos preparados para dejar atrás el miedo y abrazar lo desconocido? ¿Cuánto debemos arriesgar para ver los milagros que Dios tiene reservados para nosotros? Detrás de él, el grupo de jóvenes comenzó a cantar una melodía suave que llenaba el espacio de esperanza. Cada voz era un himno de valentía y amor, levantándose en armonía. Mateo se unió a ellos, sintiendo cómo la música lo envolvía como un abrigo. Mientras la canción fluía, un hombre mayor se acercó a él. Mateo, nunca imaginé que llegaría un día como este. Mi esposa perdió la fe, y yo me sentí atrapado en la oscuridad. Pero al ver a toda esta comunidad, esta fuerza que nos une, he comenzado a creer de nuevo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de liberación. Así es, respondió Mateo, sintiendo que el aliento del Espíritu Santo recorría su ser. La fe, la verdadera fe, no es solo un sentimiento. Es una comunidad que se sostiene la una a la otra en momentos de dificultad. El anciano asintió, comprendiendo que juntos eran más fuertes. A medida que las horas avanzaban, cada conversación, cada testimonio acertado, comenzaba a causar cambios en el aire.
La atmósfera se calentaba, como si un fuego de influencia divina fuera encendido por el amor compartido. Las dudas, aunque aún presentes, se convertían en impulsores de cambios extraordinarios. Al caer la noche, la plaza se iluminó con velas que cada persona había traído. Un resplandor suave envolvió a todos, y un sentimiento de unidad se intensificó. No solo estamos aquí para escuchar palabras de aliento, dijo Mateo. Estamos aquí para convertirnos en testigos del movimiento de Dios, un movimiento que será revelado en su tiempo perfecto. La emoción y la expectativa llenaban el aire mientras los presentes se unían en torno a la fogata, dejando muchos corazones listos para recibir lo que Dios les tenía preparado. Pero, en el fondo, la inquietud permanecía: qué maravillas estaban reservadas y qué pruebas vendrían antes de que se manifestaran. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, todos se preguntaban lo mismo: ¿serían suficientemente fuertes para enfrentar lo que estaba por venir? La calmada noche se deslizaba suavemente por la plaza, mientras los murmullos se disipaban en un susurro reverente. Mateo observó las llamas de la fogata danzar en un movimiento casi etéreo, reflejando el fuego de la esperanza que latía en los corazones de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, una inquietud persistía en el aire, como si una nube de expectativa apenas contuviera un torrente de revelaciones. La figura enigmática, que había sido el centro de tantas miradas, se mantuvo erguida, como un faro en medio de la tormenta. Su presencia irradiaba un aura de calma, y los ojos de los congregados se iluminaban cada vez que él hablaba. La fe, comenzó de nuevo, es un viaje que muchos temen, un sendero lleno de desafíos y transformaciones. Pero no olviden, mis hermanos, que cada paso se da hacia la luz. Mateo sintió que un nuevo calor invadía su interior. Había algo profundamente transformador en esas palabras, en esa comunidad que brillaba con una luz propia. La fe no es solo para aquellos que ya han visto, continuó el hombre. Hoy, nos enfrentamos a un momento que cambiará el rumbo de nuestras vidas. Seremos testigos de un milagro inesperado si decidimos abrir nuestras puertas a lo desconocido. Las miradas se encontraron, y cada uno supo que estaba en la antesala de algo significativo. Mentiría si dijera que el miedo no se colaba en sus corazones, pero también había un susurro de valentía que comenzaba a nacer. ¿Podemos dejar ir nuestros temores y abrazar el futuro que Dios ha diseñado? Pensé Mateo, sintiendo la carga y la libertad entrelazarse. La música suave de los jóvenes se convirtió en un eco de adoración, y algunos de los presentes levantaron las manos. Fue entonces cuando el cielo, negro como la tinta, empezó a transformarse en un lienzo de estrellas brillantes. «Miren arriba», exclamó el anciano que había compartido su historia con Mateo, «es como si el cielo se estuviera abriendo para nosotros». Efectivamente, en ese instante, una brisa cargada de algo indescriptible envolvió la plaza. Era como un abrazo del cielo. Un murmullo expectante comenzó a crecer entre la multitud, a medida que la figura misteriosa sonreía con aquel conocimiento que solo los que caminan de cerca con Dios poseen. Dios nos está llamando a salir de nuestra zona de confort, dijo con una fuerza renovada. Prepárense, porque lo que está por venir se asienta en la fe compartida, pero, a pesar de toda la energía positiva, algunos rostros aún mostraban rastro de miedo. Mateo percibió su incertidumbre. La pequeña comunidad estaba al borde de una gran revelación, y las preguntas surcaban el aire: ¿qué más tendrán que sacrificar? ¿Qué se espera de ellos en este camino? Con el corazón latiéndole fuertemente, Mateo hizo una rápida oración en su mente: Señor, si esto es de ti, haz que nuestros corazones estén abiertos a tu voz. Queremos ver tu gloria, pero a veces el miedo nos atrapa. Fue entonces cuando un rayo de luz brilló repentinamente, atravesando la oscuridad de la noche, como una respuesta a su súplica. La multitud se quedó en silencio, asombrada, mientras aquel faro de luz parecía dirigir su atención directamente a la figura enigmática. Este es solo el principio, pronunció él, casi como un eco. Preparados estén, porque en los próximos días, más que sospechas, recibirán respuestas. Este es un tiempo de milagros. Mateo sintió como su espíritu se despejaba, como si las nubes de duda comenzaran a disiparse en la claridad de la fe. El fuego en su corazón se encendía más con cada palabra. Pero al mismo tiempo, sabía que el camino delante sería arduo.
Había un precio por la fe, y pasaría por la prueba del fuego. La noche comenzaba a sentirse más profunda, y aunque la luz de la fogata daba calor, el frío de la incertidumbre a veces helaba el alma. Todos sabían que estaban a un paso de lo desconocido. La pregunta persistía: ¿cuál sería el próximo movimiento de Dios? Mateo miró una vez más hacia la figura que aún se erguía ante ellos. El momento de la intervención divina se acerca, pensó. Y con él, una profunda emoción latía en su pecho. No era solo un simple deseo de testificar mil maravillas, sino la necesidad de saber que su fe sería puesta a prueba, y así, mientras las estrellas titilaban como promesas en la inmensidad del cielo, quedó claro que este viaje apenas comenzaba. La comunidad, unida por la fe y la esperanza, se preguntaba en voz baja: ¿qué milagro se desplegará cuando abramos nuestros corazones y estemos listos para creer? La calma de la noche fue interrumpida por un silencio inesperado, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. La figura enigmática cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando una melodía que solo él podía oír. Los murmullos entre los congregados se desvanecieron, y cálidas luces de esperanza brotaron en sus corazones. Mateo sintió una corriente de energía recorrer su ser, una conexión espiritual palpable. ¿Qué está a punto de ser revelado? Se preguntó mientras su mirada se aferraba a cada gesto y palabra de aquel hombre que parecía estar en contacto directo con lo divino. La atmósfera cargada de expectación palpita en el aire, y era evidente que estaban a punto de cruzar un umbral. En los próximos días, comenzó el hombre con una voz profunda y resonante: experimentarán momentos que desafiarán su entendimiento. Las dudas y temores que hoy sienten serán absorbidos en la luz de la verdad. Mateo sintió cómo se le erizaba la piel. Había valor en esas palabras, una promesa de renovación. La multitud se acomodó en un silencio reverente, cada de sus almas inquietas participando en un acuerdo implícito: abrirse a la posibilidad de un encuentro sobrenatural. Las llamas de la fogata danzaban al compás de sus pensamientos, como si el fuego mismo estuviera respondiendo a la espera colectiva. ¿Quién soy yo para recibir algo tan grande? Resonó una voz entre la multitud. Otros murmullos de aceptación siguieron. La vulnerabilidad se convirtió en un imán para la fe. Ustedes son elegidos, afirmó el hombre, con una mirada que parecía penetrar los corazones desbordando luz. De aquí a 40 días, se presentarán ante ustedes milagros que cambiarán no solo sus vidas, sino también la vida de aquellos a quienes toquen. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza. Esa carta abierta al futuro lo invitaba a un viaje que había anhelado en lo más profundo de su ser. En cada rayo de luz que ven hoy, hay un testimonio, continuó el hombre, un recordatorio que lleva el eco de las promesas de Dios. Su fe será probada, pero también será sembrada. La reverencia se transformó en un coro de amén, un grito unificado de aceptación. Aquella comunidad estaba lista para soportar lo que viniera, unida en el fuego de su fe. Mateo recordó momentos de su pasado, cuando la duda le había hecho tambalear. Las sombras de su corazón sentían ahora la claridad del propósito divino. Las luces en el cielo comenzaron a brillar aún más intensamente, como si celebraran la decisión colectiva de aquellos que elegían creer, y en medio de todo, un pensamiento se posó en la mente de Mateo: ¿cómo sería mi vida después de estos 40 días? ¿Qué cambios traerían esos milagros prometidos? La inquietud y la esperanza se entrelazaban, creando una sinfonía de posibilidades. Mientras la noche avanzaba y las estrellas centelleaban en su esplendor, Mateo se sintió más cerca que nunca de sus hermanos y hermanas. Este no era solo un camino personal, sino una travesía comunitaria. La fe, pensó, es una corriente que fluye entre nosotros, conectando cada historia y cada anhelo, transformando literalmente la realidad. Mientras las llamas chisporroteaban y el cielo se encendía con luces celestiales, la figura enigmática susurró: el tiempo de la intervención divina está al llegar. ¿Están listos para enfrentarse a lo que viene? Sus palabras flotaron en el aire, llenas de desafío y promesa. Mateo miró hacia el horizonte estrellado, sintiéndose impulsado a responder, no solo para sí mismo, sino para toda la comunidad. ¿Qué milagros aparecerán cuando seamos valientes y abramos nuestros corazones a las posibilidades del cielo? La respuesta seguía oculta, como un misterio divino aguardando ser descubierto.
Todos esperaban, con miradas fijas en el espacio donde la eternidad parecía rozar el tiempo, sabiendo que el camino estaba apenas comenzando. La luz del alba comenzó a asomarse, trayendo consigo un nuevo día lleno de promesas y culminaciones. Mateo despertó con un fervor renovado, sintiendo que el tiempo había llegado para transformar no solo su vida, sino también la de toda su comunidad. La voz enigmática de la figura que había anunciado grandes milagros resonaba en su mente, y el eco de esas palabras hacía vibrar su corazón. Día tras día, la cadena de oración continuó con más fuerza. Las voces de los fieles se alzaban al cielo, cada súplica amplificada por la fe compartida. Mateo había visto cómo la esperanza renacía en cada rincón del pueblo. Se celebraban reuniones en la iglesia, donde se compartían testimonios de milagros ya ocurridos, y la luz de la fe iluminaba incluso los corazones más perdidos. Sin embargo, a medida que se acercaba el día 40, una sensación de inquietud se cernía. Mateo sentía que el aire estaba cargado de expectativa, pero también de temor. La comunidad comenzó a hablar de lo que se había prometido, transformaciones que cambiarían el curso de sus vidas. ¿Qué más perderemos antes de que se revele ese milagro? Se atrevían a susurrar algunos. Era un desafío a su fe, a su unión. El día finalmente llegó. El pueblo se reunió en la plaza adornada con luces y oraciones, una vibrante celebración de fe y unidad. Con la voz entrecortada y el corazón acelerado, Mateo se colocó al frente. Hemos esperado este día con ansias y temor, pero recordemos que tenemos razón para ser valientes, empezó, mientras los corazones resonaban en sincronía con sus palabras. Dios se mueve entre nosotros, y el milagro está en el aire. La multitud lo escuchaba en silencio reverente, cada cara llena de expectativa. En ese momento, un viento suave sopló, trayendo consigo un aroma a flores silvestres. Fue un signo que todos reconocieron. Dios está aquí, murmuró alguien entre la multitud, y en ese instante, una luz brillante descendió del cielo y el ambiente se llenó de un calor ardiente. Un poder abrumador recorrió la plaza, mientras el corazón de Mateo latía con fuerza. La figura de aquel misterioso hombre apareció en el centro, radiante y serena. Hijos míos, habló con una voz poderosa que abrazaba sus almas, su fe juntos ha llevado a este momento. Los milagros de este día superarán su entendimiento. El aire vibraba y el mensaje fue claro, la comunidad no solo recibiría cambio en sus vidas, sino que sus corazones estarían sanados, sus lazos fortalecidos. Mateo vio a su madre al frente, su rostro iluminado por la luz divina. En un acto de amor que trascendía lo humano, la madre de Mateo se levantó, sintiendo un poder nuevo llenarla de vida. Gracias, Señor. Gracias por este don de vida. Exclamó, mientras la multitud estallaba en júbilo. A medida que la luz rodeaba a la comunidad, cada persona pasó a experimentar un toque especial. Un anciano sanó de su dolencia, una madre abrazó a su hijo perdido. Mateo sintió una ola de amor arremolinarse en el aire. Estamos unidos por un propósito divino, pensó, mientras las lágrimas caían por su rostro, pero de alegría. Hoy, continuó el hombre enigmático, ustedes son testigos de la luz que Dios ha encendido en sus corazones. De aquí en adelante, la fe es el hilo que los une. Las palabras eran como un canto, resonando en cada alma presente. El tiempo parecía desvanecerse mientras la música de la adoración comenzaba, los cantos se elevaban al cielo como un tributo a lo sagrado. Las personas no solo celebraban los milagros recibidos, sino que prometieron ser portadores de luz y amor en sus comunidades. Con cada voz unida, se comprometieron a llevar ese mensaje a lugares más lejanos, el poder de la fe, la fuerza de la comunidad, y así, en un momento lleno de revelación y alegría, Mateo sintió que el ciclo de oración y transformación había comenzado. Nunca estuvo solo en su dolor, ni lo estaría en su alegría. La unión de su pueblo había creado un camino hacia la gloria divina. Cuando el sol se ocultó, el pueblo se fue a casa con el corazón lleno de gratitud. Habían estado a punto de perder la fe, pero en cambio, habían obtenido mucho más, amor, fortaleza y un sentido renovado de comunidad. Mientras Mateo miraba al cielo estrellado, supo que la presencia de Dios siempre estaría con ellos, guiando sus pasos hacia un futuro lleno de promesas. La historia de Mateo y su comunidad no solo fue un milagro, fue un testimonio vivo de lo que puede suceder cuando la fe se une con el amor.
Y así, cada día, se levantarían con el fervor de continuar aquella cadena de oración, llevando luz a donde quiera que fueran. Por ello, te insto a que no esperes más. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias de fe lleguen a más corazones hambrientos. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan impactante. Y no lo olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser un verdadero siervo de Dios. Hagamos que el eco de esta fe se escuche en cada rincón del mundo.